Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Andrade y soy host de este programa de entrevistas que se llama Historias que Inspiran de tu Estima. Y quisiera empezar invitándolos a conocer la revista digital de tuestima.com, donde estamos promoviendo una sana autoestima integral, donde estamos promoviendo el amor propio, algo que nos hace tanta falta en estos tiempos. Cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y para ello contamos con más de 30 autores que son especialistas en diversos temas, terapeutas, psicólogos, coaches, motivadores, terapeutas de pareja. Todo lo pueden encontrar en tuestima.com, en la revista digital, y además todas las entrevistas que vamos a estar realizando durante el año de este ciclo que es Historias que Inspiran. La primera fue con Julio Bebione. Estuvimos conversando con nuestro amigo Julio sobre amor propio y autoestima, la diferencia y cuál era su visión, su perspectiva, y que nos diera algunos consejos para que podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Conocimos un poquito de su historia también, así que los invito a que no dejen de ver esa entrevista si aún no la vieron y que no se pierdan la entrevista de hoy, que es con Camila Healing, ¿sí? Camila es terapeuta, es autora también, es especialista en hipnosis, su libro justamente tiene que ver con hipnosis. Ella nos va a estar contando un poco más de su trabajo y por supuesto vamos a conversar sobre autoestima con Camila. Así que, bueno, Camila, bienvenida a este ciclo de historias que inspiran de tu estima. No, muchas gracias a ti, Agustín, por la invitación. Feliz de estar acá. Ok, vamos a empezar conversando un poco sobre qué papel ha jugado y sigue jugando la autoestima y el amor propio en tu vida, en el camino que has transitado. Y para eso voy a hacerte algunas preguntas. Si tuvieras que describir o poner en palabras sencillas y entendibles por cualquier persona a autoestima, ¿qué usarías? ¿Qué visión o qué perspectiva tenés? ¿Qué significa? Claro, bueno, para mí la verdad son conceptos distintos. La autoestima como tal tiene que ver, o lo utilizo como un sinónimo de autovaloración. Tiene que ver con el reconocimiento de nosotros mismos y de valorarnos, no seguramente por aquellas buenas acciones o condiciones que podamos tener, sino que el valorarnos como seres humanos. Tiene que ver con la autovaloración, la autoestima. Ujú. ¿Y en qué podemos basar esa valoración? Porque vamos a, digamos, las personas solemos eh, querernos más o querernos menos, de acuerdo al trabajo que tenemos, la cantidad de dinero que tenemos, lo que vemos cuando nos vemos al espejo, cómo nos vestimos, si nos sentimos saludables, si nos sentimos enfermos, digo, ¿en qué podemos depositar ese valor cuando al final, digo, tenemos una vida en el mundo, en la tierra, externo, y tenemos cosas que ordenar y tenemos que vernos bien? Pero ¿en dónde podemos depositar realmente para sentirnos valiosos desde nuestro mundo interno? Claro, bueno, yo creo que ahí das con un gran punto, Agustín, y es que la autovaloración o el autoestima está generalmente condicionado según nuestra cultura. En nuestra cultura occidental, principalmente la autoestima o la autovaloración se condiciona en base a lo que logramos, ¿verdad? En base a nuestros achievements, a nuestros logros, si logramos estudiar, ser de alguna forma, lograr alguna cantidad, no sé, de dinero, o de reconocimiento o de títulos, ¿verdad? Sin embargo, la autovaloración tiene que ir a un ámbito más allá del cultural, o entendiendo que las culturas valoran de ciertas formas, esta valoración tiene que ir a un rango de lo humano, a valorarnos en base a lo que somos como aporte dentro de nuestras comunidades, de nuestros espacios sociales. Y ahí yo siempre invito a que la autoestima sea un concepto hermanable vaya de la mano con la salud mental. La Ujú. salud mental como esta autopercepción interna de bienestar
que se puede evaluar en base al reflejo que hace en nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud mental no es algo que nosotros no podamos ver o evaluar en otro, sino que podemos observar la salud mental o la condición de la salud mental de una persona en base a cómo esa persona o nosotros mismos nos relacionamos con nuestro entorno. Y desde esa perspectiva creo que la autoestima también es algo que se debe reflejar en nuestro entorno, nuestra valoración como seres humanos, y en las aptitudes en las cuales nosotros interactuamos con nuestras comunidades, con nuestras sociedades. Creo que esa valoración va de la mano y va en reflejo a cómo nos relacionamos. ¿Y cómo influyó la educación que recibiste en tu casa, por ejemplo, desde niña, de adolescente, en esta perspectiva que tenés sobre depositar nuestra valoración y confianza en nosotros mismos, en esos aspectos humanos? Digo, venís de una familia donde se incentivó un conocimiento de lo espiritual, del autoconocimiento, o es algo que tuviste que aprender a través de alguna crisis, algún momento de esos que generan un antes y un después en tu vida? Digo, ¿hubo una influencia ya desde tu hogar, o es algo que fuiste desarrollando independientemente de lo que uno va aprendiendo de mayor, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que como a muchos de nosotros, la verdad es que inserta dentro de una cultura latina, ¿verdad? O sudamericana, podría ser más específica, pseudo tradicional, quizás muy abierta en muchos ámbitos. A mí lo que me faltó en cuanto a mi crecimiento tenía precisamente que ver con la autovaloración y con la imposición cultural de valorarnos en base a los logros académicos o materiales, ¿verdad? Y eso fue lo que causó en mí una crisis que acabó siendo mi gran maestro, mi gran guía en la adolescencia. Yo tuve anorexia y depresión, que fue para mí un parteaguas en mi autopercepción y en mi autoestima, sin duda. Fue el ingreso a este proceso hermoso de volver a reinterpretar qué es lo que quiere la cultura de nosotros y buscar dentro de eso una autovaloración, incluso no cumpliendo con las normas socioculturales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, finalmente, tras mi crisis y tras mi propia sanación, no hice un camino, comillas, normal, no fui a la universidad, por ejemplo, y no hice un montón de cosas que se esperaba culturalmente. Y en ese proceso, valorar mi proceso de sanación, por ejemplo, mis propias heridas y mis propios desafíos fue fundamental y fue el inicio de este camino de autovaloración para poder hacer un camino diferente, personal y único. Sí, romper a veces los modelos y los moldes de la expectativa de los padres para sentirse valioso uno de lo que ha realizado y ha hecho en la vida, ¿no? Eh, bueno, ¿recordás algún momento, alguna anécdota en que hayas tenido un insight, como una revelación, ¿no? Generalmente están esos momentos que nos hacen clics y que uno los tiene ahí como lo que después escribe libros sobre eso. ¿Podés contarnos alguno de esos momentos que recuerdes? Sin duda, sin duda, les puedo recordar, les puedo contar, compartir con mucha alegría un momento en el cual debo haber tenido quizás 19 años, y me acuerdo un día que me desperté. Yo en esa época había entrado a estudiar sociología en Chile, alcancé a hacer como un año y medio o algo así. Y me desperté un día con la certeza de que ese día me tenía que salir de la universidad porque tenía que vivir o encarnar un propósito. Y ese propósito me llegó ese día con las claras palabras de transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres.
Hubo un día de verdad que después de un proceso de años de introspección y de autosanación, yo me desperté con la claridad de que ese era mi proceso, mi propósito de vida, y que aquellas cosas, como por ejemplo ir a la universidad o ciertas funciones que estaba haciendo en ese momento de mi vida, no iban a estar en concordancia con ese propósito, con esa misión. Fue tal la claridad que sentí ese día, de que a partir de entonces me tenía que dedicar a transmitir amor, sabiduría y sanación, que ese mismo día les conté a mis padres que me iba a ir a vivir a la India, a estudiar a un monasterio, que no solo me iba a salir de la universidad, sino que me iba a dedicar a esto que a mí me había servido para sanar, y lo iba a necesitar entender durante muchos años para transmitírselo a los demás. La respuesta de mis papás, fuera de desmayarse, llorar y patalear, mucho fue la de la cultura, ¿no? Fue, ¿cómo vas a vivir de eso? Te vas a morir de hambre. Claro. Por supuesto, esa fue la primera Objeción. La objeción objeción de y tu padre, claro. cuestionamiento y duda, ¿verdad? Eh, Sin embargo, no me lo prohibieron, sin embargo, sin estar de acuerdo, me dejaron las puertas abiertas ante mi convicción, y pues 20 años más tarde te puedo decir que ha sido un proceso hermoso, lleno de éxitos, lleno de éxito desde el alma, desde ir cumpliendo esos propósitos de transmitir amor, sabiduría y sanación, y que si bien en ese momento empezaron a través de un proceso de autosanación, se transformaron en un proceso de alinearme con mi propósito y, como tú bien hablabas, de autovaloración, y yo creo que en su culminación o recién en los últimos años se ha transformado en un proceso de amor propio. Sí, al final es que el éxito y la realización vienen de dar esos pasos que uno siente que son propios en su camino, de, lo de hacia dónde quiere ir en la vida, alineado con los principios, alineado de quién uno es, ¿no? Digo, podés tener, creo que a todos nos pasó, de tener cosas, pero que no se sentían propias. Digo, te iba bien, digo, yo en mi historia lo he compartido, te puede ir bien haciendo lo que estás haciendo en tu profesión, en tu trabajo, o en la pareja que tenés, digo, en cualquier ámbito, pero cuando no sentís propio aquello que estás haciendo y esos pasos que estás dando, te puede ir bárbaro y no te sentís exitoso, o sea, no hay una satisfacción profunda, sino más bien una aceptación externa de que todo va bien, y adentro uno siente que no todo, que no está bien, ¿no? Y creo que ese paso que también nos lleva muchas veces a hacer el quiebre, ¿no? A romper el molde, como vos contabas al principio, de la expectativa que puede venir de los padres, que puede venir de la sociedad, de la cultura, de hacer cierta carrera, de trabajar ¿no? Hay familias en las que son todos médicos y el mandato es ser médico, hay familias en las que son todos abogados y el mandato es ser abogado, por ejemplo, ¿no? Más para los latinos, argentinos, chilenos, que es muy fuerte ese mandato. Totalmente, sí, el tema cultural. Vos trabajas actualmente con personas y con grupos, con tu método de sanación, de tu terapia, de hipnosis healing. ¿Qué solés recomendarle generalmente a las personas cuando van a alguna de tus charlas y conferencias y empiezan a conocer un poco cómo pueden, digamos, relacionarse con tu terapia? Y digo, para que le compartas a la comunidad de tu estima también algunos tips, algunas ideas, de algunos pasos que pueden dar para empezar esa mejor relación con ellos mismos. Claro. Bueno, la técnica que yo enseño y fui desarrollando, la verdad me dedico en estas décadas a la medicina complementaria en general, pero me he enamorado y desarrollado una técnica dentro de la neuroprogramación, que es la hipnosis de sanación, tras haber estudiado hipnosis en todas sus gamas y en todas sus líneas, tanto en Oriente, en monasterios, como en Occidente. Soy discípula de Brian Weiss, con quien estudié durante muchos años.
también de la Asociación de Psicólogos Americana de Estados Unidos. Sin embargo, lo que yo propongo es una fusión de estas visiones, eso es la hipnosis de sanación. Y la hipnosis de sanación, a diferencia de otras hipnosis, aquí la invitación es que en la hipnosis de sanación nos mantenemos siempre conscientes y vemos la hipnosis como una capacidad que todos tenemos, así como tenemos la capacidad de relajarnos, de concentrarnos, tenemos también la capacidad de hipnosis, que significa que podemos, manteniendo nuestro consciente activo, ¿verdad? Nuestro libre albedrío, estando despiertos, dicho de otra forma, podemos despertar nuestro inconsciente o este espacio de lo desconocido para nuestra memoria y poder generar un diálogo, una dialéctica entre consciente e inconsciente. ¿Qué es lo que beneficia esa dialéctica o ese diálogo? Va a ser a muchos niveles. El primero nos va a enseñar a generar una digestión emocional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nosotros nos alimentamos y nos nutrimos de cosas y nuestro cuerpo sabiamente extrae lo que le sirve y lo que no le sirve, lo expulsa, lo mismo tenemos que hacer con las emociones, con las situaciones, con las experiencias y con las relaciones, ¿verdad? Y en hipnosis lo que podemos hacer es tal cual, es decidir esa tensión que me generó una emoción, una experiencia, la necesito seguir llevando en forma de tensión, la puedo descargar, la puedo entender, me puedo alimentar de ella, puedo a través de ella quizás cambiar mis creencias, potenciar alguna otra cosa en mi ser, y entonces nos vamos dando este espacio de digestión emocional. La digestión emocional se va profundizando y nos lleva incluso a reordenar nuestra memoria, a entender cómo desde ese reorden de la memoria podemos también proyectar nuestro futuro. Y yo diría que en una etapa más avanzada lo que nos va permitiendo la hipnosis de sanación es alinearnos con nuestro propósito, encontrar cuáles o son nuestros múltiples propósitos que pueden ir cambiando sin duda durante la vida, pero estar alineados con ellos para tener un sentido, ¿no? Básicamente es tener un sentido, una autovaloración en relación a nuestra existencia. Gran parte de la carencia de no solo de la autoestima, sino que de nuestro amor por la vida, yace en que no estamos alineados con propósito, con un sentido de nuestra existencia. Entonces creo que es muy importante poder, a través de la hipnosis en este caso, poder encontrar esos propósitos, poder alinear y decir, estoy vivo por algo. Uh-huh. Y qué práctico también para lo diario se hace lo que comentabas recién, ¿no? De desarrollar esa capacidad de gestionar nuestras emociones, teniendo esa buena comunicación, ese buen rapport con el inconsciente o con el subconsciente. Y aprovechar esa energía que muchas veces, por lo que vos comentabas, ¿no? Sostener tensión sobre una situación o sobre un programa, un trauma, un conflicto, perdemos energía, literalmente nos resta energía de todo ese caudal de energía psíquica que necesitamos para desarrollarnos y realizar cualquiera de nuestros propósitos, pero que al final, cuando establecemos esa buena comunicación, podemos entender cómo podemos jugar un poco con esa energía. Hay un libro muy lindo que a mí me gusta mucho, que es de Swami Muktananda, que es un gran gurú del Siddha Yoga, que se llama El juego de la conciencia. Y justamente también verlo como un juego, ¿no? Si compartís esta visión de entender que al final es un juego de la conciencia con la energía de las emociones, de que puedo jugar y de que puedo transformar y mover, y vos decías reprogramar, usarla para otra cosa. Absoluto. Ese es un gran libro y eso nos lleva también a un concepto que me encanta que existe en Oriente de siempre, y nosotros acá en Occidente recién nos estamos volviendo a encantar con este concepto de la neuroprogramación, neuroplasticidad, reprogramación, PNL, digamos, que le volvimos a dar un revival con este nuevo unión con la ciencia. Sin embargo, en Oriente, ¿verdad? Desde la filosofía del yoga, desde muchas filosofías ancestrales,
este tema de la reprogramación ha sido siempre una capacidad intrínseca del ser humano, y no solo eso, sino que un deber. En Oriente existe el concepto de Pratipaksha Bhavana, y que quiere decir, debes enseñar a tu mente. Así como nos educamos para el conocimiento o educamos personas, situaciones, las adaptamos, aquí en Occidente como que nunca hemos pensado que la mente, la autopercepción hay que educarla, hay que enseñarle a soltar aquello que no le sirve, a digerir aquellas emociones intrínsecas o que reflejan nuestra memoria, ¿verdad? Pratipaksha Bhavana tiene que ver con una enseñanza permanente a la educación de nuestra mente en su más amplio espectro, sí. Y bueno, quienes quieran aprender más de lo que puede transmitirles Camila respecto a estas prácticas, en el Instagram, @camila.healing, ¿no? Si no me equivoco, camila.healing, la buscan como Camila Healing. Estás compartiendo, por lo que veo, estoy acá con el teléfono y estoy en tu cuenta de Instagram, y estoy viendo que compartís algunos videos también y tips también, y todas tus actividades. Está todo acá en el Instagram, ¿no? Todo está en el Instagram, hay un montón de prácticas gratuitas, de hipnosis, de digestión emocional, de neuroprogramación, tapping EFT, tanto en el Instagram como en la página web. Les invito a conocer también el Spotify, que está lleno de prácticas de hipnosis regresiva, de yoga nidra, de hipnosis de amor propio. Precisamente hay una muy bonita específicamente para trabajar a profundidad esos temas, y si es algo que estemos desarrollando y explorando, les recomiendo mucho recurrir a los audios gratuitos, y tenemos por ahí ¿El libro dónde talleres. lo pueden encontrar? ¿El libro? El libro en mi Instagram también, y hay un Instagram especial del libro que es Hipnosis Hoy, así se llama, que es el título del libro. El libro lo pueden encontrar en libro digital en todo el mundo, y en formato físico está solamente en México, Argentina y Chile. Ok, muy bien, genial. ¿Y vas a compartiendo sobre los talleres? Y los talleres, sí, efectivamente ahora en el mes de abril vamos a tener un congreso gratuito de neuroprogramación y medicina complementaria los días 20 y 27 de abril. Van a ser 2 jornadas, más o menos de 2 a 3 horas, en conjunto con grandes terapeutas, neurobiólogos que nos van a estar enseñando un poquito más de estas técnicas, y es todo gratuito, se pueden registrar en Camila Healing. Buenísimo. Bueno, Camila, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Espero que todos los que están viendo esta entrevista hayan disfrutado de los tips y las ideas que nos compartió hoy Camila, y no dejen de visitar el Instagram, no dejen de ver su libro, de inscribirse también al Congreso, que además es gratuito, y van a poder obtener un montón de herramientas. Que ya falta poquito, 20 de abril comienza, o sea, en 6 días. Así que ya lanzamos esta entrevista esta semana y les vamos a colocar el link. Les vamos a colocar el link. Luego nos facilitas, Camila, el link del Congreso para compartirlo debajo de la entrevista. Feliz. Muchísimas gracias, Agustín, por la invitación. Bueno, los dejamos. Nos vemos en la próxima edición de Historias que Inspiran en tu Estima. Vamos a estar conversando con más terapeutas, con más especialistas, coaches, motivadores, así que no dejen de visitar tuestima.com y buscar esta sección. Soy Agustín Andrade, les agradezco el tiempo que compartimos hoy y nos vemos en el próximo. Bye.